Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks como siempre con la mirada puesta en las claves que tenemos que tener en cuenta para afrontar mejor la tarde de hoy. Y por supuesto tenemos que empezar, como no podía ser de otra forma, con la referencia macroeconómica que les hemos estado analizando desde el primer minuto aquí en Negocios Televisión. PIB de Estados Unidos que sube un 2,9% en el cuarto trimestre del año. Enseguida les enseñaremos el gráfico para que puedan ir comparando, pero sí, Estados Unidos, que el año pasado tuvo durante un periodo breve una recesión técnica, sale con mucha mejor nota de lo esperado este 2022. Sí que es cierto que hablamos de la primera lectura de esta cifra, que todavía va a estar sujeta a algún cambio, a alguna revisión, pero aún así ya nos indica que cierra Estados Unidos mucho mejor de lo esperado en términos de PIB el 2022. ¿Hasta qué punto vamos a poder hablar de un adiós a la recesión? Bien, al respecto todavía hay muchas dudas, pero desde luego la Fed suma más argumentos para seguir con las subidas de tipos de interés. Segunda cuestión del día, economía de guerra. Es un término que se está acuñando cada vez con más fuerza en la Unión Europea. Bueno, en Europa en su conjunto, pero el Parlamento Europeo habla en términos de la Unión Europea y enseguida también les vamos a desgranar en qué consistiría aplicar realmente esa economía de guerra. Pero desde el Parlamento Europeo ya lo están pidiendo, que vayamos tomando una mayor conciencia porque el riesgo, la escalada está aumentando en el conflicto bélico en Ucrania. Y esto nos lleva, por tanto, también a la tercera clave. ¿Qué es lo que están haciendo ya o empezando a hacer algunos países? Bueno, en el caso de Dinamarca está planificando aplicar el servicio obligatorio militar también para las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han dado cuenta que solo con la mitad de la población en edad de hacer el servicio militar no bastaba para tener un ejército lo suficientemente musculoso para la que podría venirse. Dinamarca ahora mismo empieza a prepararse ante una posibilidad de escalada en el conflicto. La OTAN además está premiando para que haya un mayor gasto en la defensa por parte de los distintos países miembros. Dinamarca es miembro de la OTAN y tiene que cumplir además con ese objetivo pactado del 2% del PIB. Indica que más o menos para 2030, 3 años antes de lo previsto, podría conseguirlo, pero mientras tanto empieza a prepararse ante, como decimos, un peor panorama, un peor escenario en Ucrania. Y cuarta clave, esto tiene más que ver con la Reserva Federal y con cambios que podrían sucederse en las próximas semanas. ¿Por qué? Pues porque el actual asesor económico de Joe Biden va a renunciar al cargo, va a salir después de 2 años en el puesto y Biden está empezando a sondear quiénes podrían ser los próximos, bueno, el próximo o la próxima que ocupe ese cargo. Bien, pues un nombre suena con mucha fuerza, es Lael Brainard, la que podría ser la nueva asesora de Joe Biden en el Consejo Económico Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Brainard es la número 2 en la Reserva Federal, es decir, la mano derecha de Jerome Powell, y el hueco que dejaría en la Reserva Federal sería significativo si tenemos en cuenta que esto se produciría ya, o el impacto al menos empezaría a apreciarse en la segunda mitad de este año, un momento en el que vamos a tener un debate claro en el seno del Banco Central estadounidense respecto a qué hacer en esta pauta de subida de tipos. Así que todas esas claves son las que vamos a analizar a continuación. Y empezamos, como decimos, mirando al gráfico que nos deja el último dato del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre de 2022, con esa escalada, con esa subida del 2,9%. Podríamos decir, por tanto, que Estados Unidos, ya se lo decíamos, acaba el año con una nota mejor de lo esperado y el crecimiento ha sido también, ha batido las expectativas, ha sido mejor. Se esperaba un 2,6%, así que ahí tenemos una mejora significativa de 3 décimas, pero sí que es cierto que si lo comparamos con el dato anterior, ha sido un menor crecimiento que el registrado en el tercer trimestre, que era del 3,2%, y ahí precisamente en el gráfico podemos ver esa pequeña disminución. Primer y segundo trimestre de 2022, recordemos, teníamos esa contracción en el PIB que nos indicaba, al menos sobre el papel, sobre la teoría económica, una recesión técnica. La pregunta es si ante este dato que tenemos en estos momentos podemos hablar o no de una recesión. ¿Podemos descartarla en Estados Unidos teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución de su economía? Bueno, los expertos
expertos, además lo hemos estado abordando aquí en Negocios Televisión, al conocer el dato, nos insisten en que todavía es muy pronto para hacer esas cábalas. ¿Por qué? Pues uno de los principales motivos, porque estamos hablando de datos atrasados. Nos encontramos ya en el primer trimestre de 2023, finalizando el primer mes del primer trimestre, y estamos hablando de la primera lectura del último trimestre de 2022. Vamos con cierto retraso, y hasta que tengamos la siguiente lectura, que va a ser algo más robusta, puede haber variaciones, insistimos, pues seguimos avanzando en un primer trimestre de 2023 cuya realidad podría haber cambiado. Así que una recesión, quizás más suave que profunda, todavía podría entrar en un escenario probable. Así que a pesar de estas señales de resiliencia, la preocupación por una recesión en Estados Unidos sigue estando ahí. Los esfuerzos de la Fed para frenar la inflación a través de aumentos de tipos de interés todavía podrían desencadenar recortes de gastos, pérdidas de empleos, lo hemos estado viendo además en algunos sectores, sobre todo en la última parte de 2022. Y recordemos que era BlackRock quien en su informe semanal, en su análisis de la semana, decía que la Reserva Federal todavía puede infligir mucho daño a la economía. Es más, BlackRock decía que le preocupaba sobre todo que los mercados podrían ser especialmente vulnerables a este daño que puede infligir todavía más la Reserva Federal, que quizás los mercados no están teniendo esto en cuenta. Así que bueno, si desgranamos un poquito más los detalles de este aumento del PIB del último trimestre de 2022, hemos visto aumentos, por ejemplo, en la inversión, en inventarios privados, en el gasto del consumidor, en el gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y también local, y todo esto ha compensado en parte las disminuciones en la inversión fija residencial y también las exportaciones. Las importaciones, que recordemos suponen una resta en el cálculo del PIB, han disminuido. Y respecto al gasto de los consumidores, aquí merece la pena también hacer una mención especial, porque supone ese consumo el principal motor de la economía estadounidense. Hemos visto cómo los consumidores en esta recta final de 2022 todavía han gastado de forma sólida en servicios como por ejemplo viajes, cenas, sobre todo después de la pandemia. Es decir, que en Estados Unidos todavía esa capacidad de ahorro cosechada durante la pandemia ha hecho que se siga consumiendo, que el consumo interno siga estando fuerte. El gasto en bienes se ha enfriado, sí, pero en este caso se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. Bueno, vamos a mirar también qué es lo que ha ocurrido con el dólar, porque sí que es cierto que ha habido un pequeño movimiento al alza, pero ha sido muy rápido. Ese movimiento alcista ha sido justo el pico que están viendo ustedes, el más señalado. Ese pico se ha producido justo a las 2:30 de la tarde, hora central europea, que era el momento en el que conocíamos el dato de PIB. Sin embargo, luego hemos visto cómo entraba de nuevo en descenso y ahora vuelve a subir el índice dólar, pero sí que es cierto que es significativo ver ese pequeño movimiento que ha ejecutado justo en ese momento. De todas formas, tenemos que tener en cuenta el contexto. Esto nos sigue indicando que hay una economía robusta en Estados Unidos, así que la inflación no va a dejar de ser el principal foco de atención de la Reserva Federal. Una economía fuerte puede absorber unos tipos de interés más altos. En esto se va a basar sobre todo Jerome Powell, así que podríamos esperar más discursos de la Fed en esas líneas, aunque también tenemos que recordar que este dato coincide con el periodo que se llama blackout en inglés, en el que los miembros que tienen poder de voto en la Reserva Federal se abstienen de hacer declaraciones, así que para eso vamos a tener que esperar todavía a la semana que viene. Pero bueno, mientras tanto sí que queríamos destacar ese movimiento al alza del dólar justo en el momento en el que conocíamos el dato. Un PIB más sólido siempre puede desencadenar un repunte en el dólar y debilitar las acciones, aunque por lo que estamos viendo en los futuros de Wall Street no se está produciendo esa debilidad en los títulos, más bien estamos viendo todo lo contrario. En Nasdaq 100 parece que va a abrir con fortaleza. S&P y Dow Jones se van a estar moviendo más o menos en términos de medio punto porcentual, pero enseguida lo vamos a poder comprobar porque quedan apenas unos minutos para que Wall Street abra sus puertas. Y por cierto, antes de pasar a la siguiente clave, vamos a aprovechar para detenernos en los mercados. Como decimos, estamos a apenas un minuto de que abra sus puertas Wall Street, así que merece la pena detenernos en qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la escena europea. El Eurostoxx 50 en estos momentos avanza un 0,79%. Lo vemos en 4.181 puntos, vemos subidas para el CAC 40 del 0,95, para el DAX también del 0,30, para el MIT, el italiano, del 1,22, el IBEX 35 también hoy
cotizando con alzas, atención, además está teniendo uno de los mejores desempeños y es más, el IBEX 35 en estos momentos ya supera los 9.000 puntos, IBEX 35 en 9.040 puntos, 0,93% al alza, así que estábamos esperando alcanzar este nivel y el IBEX 35 al fin no solo coge los 9.000 puntos, sino que además en estos momentos los está superando. 9.040 puntos en un momento en el que dentro del selectivo español vemos sobre todo las alzas de Banco Sabadell después de haber publicado resultados. Bueno, es que está despuntando en estos momentos más de un 11%, Santander aupada también 3%, Unicaja 3%, así que los bancos están siendo el claro impulso que está llevando al IBEX 35 a superar, como decimos, los 9.000 puntos. Y ahora ya sí, tenemos apertura en Wall Street y vemos efectivamente la confirmación de lo que ya nos estaban indicando los futuros. Vemos al S&P 500 repuntando un 0,75%, 4.046 puntos. Bueno, ya están viendo ahí justo la subida, ese filón al alza que experimenta justo en estos primeros compases de sesión. Así que 4.046 puntos, 0,70% arriba. Si miramos al Dow Jones de Industriales, la subida es bastante más suave, del 0,30%, 33.846 puntos. Y en el caso del Nasdaq 100, aquí sí estamos viendo cómo la tecnología está experimentando un impulso mucho mayor, 1,5%, 11.994 puntos, así que a puntito también en Nasdaq 100 de tocar los 12.000. Veremos si lo consigue a lo largo de la sesión de hoy, pero apenas se queda muy poquito, como decimos, 11.994 puntos, muy poquito para poder alcanzar esa cota de los 12.000 puntos. Así que mientras tanto, nosotros nos quedamos con estas referencias, esta apertura y seguimos repasando algunas de las claves de la tarde, como les decimos. Economía de guerra en Europa. Esta es la petición que está haciendo en estos momentos el Parlamento Europeo. Después de la decisión de Alemania y de Estados Unidos de mandar los carros de combate, Leopard, Abrams, a Ucrania, Europa se está preparando para un ambiente bastante más caldeado. El Parlamento Europeo, uno de sus miembros en concreto, aboga por una economía de guerra en la Unión Europea. Lo ha indicado en concreto Manfred Weber. Él insiste en que los países europeos no pueden proporcionar de forma rápida las armas necesarias, ni para Ucrania, ni para su propia defensa. Y no es un término fácil el de economía de guerra, no solo por lo que implica a nivel de empezar a reconocer ya que Europa está directamente participando en una guerra, sino también por toda la gestión que implica. Weber insiste en que la Unión Europea necesita una especie de economía de guerra para poder proporcionar estabilidad y seguridad. Dice que si los países europeos no pueden aportar armas ni para Ucrania ni para ellos mismos, entonces no queda otra que aumentar las capacidades para producir más armas y para conseguir más municiones. Cambiar a una economía de guerra implica la reorganización de las industrias para garantizar que la capacidad de producción de un país esté configurada de forma óptima para ayudar en los momentos de conflicto. Una economía de guerra funciona porque los gobiernos lo que hacen es priorizar la producción de bienes y materiales que puedan apoyar ese esfuerzo bélico y además también pueden tomar medidas para garantizar que los recursos, como por ejemplo los alimentos, se puedan asignar adecuadamente para garantizar la máxima eficiencia. A menudo los ingresos fiscales se reasignan para apoyar el esfuerzo de guerra a expensas de otros proyectos que en tiempo de paz tendrían prioridad. Esta es la idea que está defendiendo Weber, en resumidas cuentas. Y él además no solo ha sido crítico con los países europeos, sino que ha ido a algunos en concreto, ha sido muy crítico con el gobierno de Alemania e insiste en que hay 100.000 millones de euros de los fondos europeos sobre la mesa, totalmente paralizados por la burocracia. Y él hace un llamamiento a la Comisión Europea para que establezca unos estándares comunes para la producción y la exportación, para tener una base, en pocas palabras, sobre la que construir esas capacidades militares reales, desde la ciberdefensa hasta sistemas de defensa antimisiles. Y todo esto forma parte, como decimos, de ese nuevo horizonte que se abre en estos momentos para Europa, porque tras el anuncio del envío de tanques, la línea que delimita una implicación directa en el conflicto ya es muy difusa. En abril del año pasado, Rusia envió una nota a los Estados miembros de la OTAN, recordemos,
en la que condenaba su asistencia militar a Ucrania después del estallido de la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, advirtió de que cualquier cargamento de armas en territorio ucraniano sería un objetivo legítimo para las fuerzas rusas. El portavoz del Kremlin, Peskov, también advirtió de que el suministro de armas a Ucrania no era propicio para las negociaciones de paz y que tendría un efecto perjudicial en el conflicto. Así que, como estamos viendo, la escalada de la tensión entre Rusia y Occidente es más que evidente. El principal temor es que todos los aliados de Ucrania acaben involucrados en la guerra. Y es más, algunos expertos creen que este podría ser ahora el principal riesgo para el mercado, porque sí, la guerra ha vuelto a la escena bursátil. Y nos lo decía en Negocios Televisión Víctor Álvar González, desde Next Step Finance. A nosotros nos suena a un aviso a navegantes, concretamente al navegante Putin, de que Occidente está dispuesto a, digamos, dar ese paso, pero este momento lo único que aporta es un riesgo, una miga de riesgo adicional, pero todavía no es un motivo para decir, bueno, pues esto es ya el paso definitivo hacia el enfrentamiento cuasi directo, porque ahora lo hay, evidentemente, pero es un poquito más. Digamos que pasar de la contención sigue estando, en nuestra opinión, dentro del marco de la contención y del aviso, que dentro del marco de la ofensiva te vamos a echar de aquí por las malas si no estás dispuesto a hablarlo por las buenas. Por lo tanto, de hecho, eso sí, hay que ser muy realistas, es todavía solo un riesgo, pero es el riesgo mayor al que se enfrenta el mercado. El riesgo ha dejado de ser la Reserva Federal de los Estados Unidos o la inflación. El riesgo más grande que tiene ahora el mercado es el riesgo de escalada bélica y los accidentes, entre comillas, que eso conlleva en Ucrania. Y en esta línea, más o menos podríamos decir que se están moviendo algunos países, en concreto Dinamarca, que pide el servicio obligatorio militar para las mujeres. Estamos viendo cómo el país nórdico busca aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas. Es una medida que podría ayudarle, por un lado, a cumplir con los requisitos de la OTAN, pero no solo eso. Claramente, Dinamarca es consciente de que necesita más militares en un momento de mayor tensión en la guerra en Ucrania. Y al igual que el resto de Europa, Dinamarca está brindando mayores niveles de apoyo a Ucrania para hacer frente a Rusia, y esto puede tener consecuencias. La semana pasada, por ejemplo, decidió dotar a Ucrania de su nuevo sistema de artillería pesada de fabricación francesa, un total de 19 cañones autopropulsados de la clase Caesar. La donación provocó un debate en el país nórdico, fue muy polémico por los mayores temores de que esto pudiera dejar vulnerable la propia defensa del país. Dinamarca por ahora no tiene planes de donar sus tanques Leopard a Ucrania, pero sí tiene la intención, como decimos, de reforzar su sistema de defensa y de reforzar también el personal en el ejército. Actualmente las mujeres sí que pueden unirse de forma voluntaria, pero los hombres tienen que servir de forma obligatoria si son llamados bajo un sistema de sorteo. El ministro de Defensa ha anunciado este plan de incorporar el servicio militar obligatorio para las mujeres después de que la OTAN haya criticado a Dinamarca por no invertir lo suficiente en su ejército, principalmente en tierra y mar. Dinamarca quiere aumentar el gasto en defensa en unos 660 millones de dólares para de esta forma alcanzar ese objetivo pactado del 2% del PIB en 2030 entre los países miembros de la OTAN, y esto sería 3 años antes de lo previsto, pero el movimiento, insistimos, de Dinamarca es muy significativo para empezar a entender en qué entorno nos estamos moviendo en Europa cuando hablamos del conflicto bélico en Ucrania. Y si ya pasamos a la última clave, como decimos, tenemos que mirar a la Reserva Federal, a la Reserva Federal y a la Casa Blanca, porque se están produciendo algunos movimientos internos en el frente económico de la Casa Blanca. En este caso ponemos la mirada sobre la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, que podría convertirse pronto en la principal asesora económica de Biden. El presidente de Estados Unidos está en estos momentos buscando a la persona idónea para dirigir el Consejo Económico Nacional en un periodo crucial para la economía del país. Y aunque todavía no se ha tomado una decisión,
Biden está en estos momentos en pleno proceso de entrevistas porque el que es el actual jefe del Consejo, Brian Deese, planea renunciar después de 2 años en el cargo. Y como decimos, Brainard es uno de los nombres que más suena entre las personas candidatas y se une de hecho a una lista que también incluye al subsecretario del Tesoro, a Wally Adeyemo, y a la secretaria de Comercio, a Gina Raimondo. Pero actualmente parece que el nombre que más suena es el de Brainard, es la número 2 en la Reserva Federal y tiene un papel muy influyente en la política y en la regulación monetaria en un momento, como sabemos, de lucha continua contra la elevada inflación. ¿Qué ocurre? Pues que si Brainard se hiciera con el cargo, pasaría a ocupar el puesto más alto de la política económica de la Casa Blanca. El director del Consejo Económico Nacional actúa como el principal asesor económico del presidente, de Joe Biden, y desempeña un papel central en la configuración de las decisiones políticas del país. Este nombramiento supondría instalar en la Casa Blanca a una economista con amplia experiencia en políticas nacionales e internacionales en un contexto de enfriamiento económico bajo el peso, como decimos, de esa elevada inflación, del aumento de tipos de interés y de las consecuencias mundiales de la pandemia, así como el impacto de la guerra en Ucrania o temores de recesión. ¿Pero qué ocurre? Pues que pasar a Brainard, moverla de la Reserva Federal a la Casa Blanca, crearía una vacante en la Fed, en un momento en el que la Reserva Federal está afrontando decisiones críticas sobre cuánto más debe subir los tipos de interés para controlar la inflación. Así que esta decisión por parte de Biden podría ser muy importante y podría afectar al rumbo de la política monetaria de cara a la segunda mitad del año. Porque aunque sí que es cierto que Brainard podría tener un reemplazo, podría reemplazarla con alguien que comparta su punto de vista, su salida dejaría al Banco Central sin una líder intelectual fuerte que abogue por un camino político algo menos agresivo. Porque en la segunda mitad de este año, el debate sobre los tipos podría abrir 2 vertientes. O bien mantener los tipos durante un tiempo, esa pausa prolongada de la que se nos está hablando, o reducirlos en caso de una mejora rápida de la inflación, que por el momento parece que ese recorte de tipos se pospone al 2024, pero bueno, todavía no es 100% descartable que eso pueda ocurrir a finales de este 2023. Y Brainard, en medio de estas expectativas o de estas posibilidades, siempre se ha mostrado como la voz más moderada. Ella ha sido una firme defensora de la política monetaria dirigida por Powell y ha sido ella quien ha comenzado a sentar esas bases para que la Fed considere detener los aumentos de tipos esta primavera en caso de que la inflación y el crecimiento de los salarios continúen moderándose. No es evidente quién podría tomar el relevo en este debate sobre cuánto dolor estaría dispuesto a infligir la Fed o aceptar para reducir la inflación en este tramo a final de año. Pero algunos asesores creen que trasladarla a la Casa Blanca vale la pena el riesgo. Los defensores de Brainard insisten en que la Casa Blanca necesita esa figura fuerte de cara a lo que se perfila como un año crítico para la economía de Estados Unidos. Y con este movimiento, además, ojo aquí, Brainard podría pasar a una mejor posición para en algún punto suceder a Janet Yellen como secretaria del Tesoro. No es inusual que los funcionarios de la Fed dejen sus trabajos para ocupar puestos de alto nivel en la Casa Blanca, ni mucho menos. Sin ir más lejos, Ben Bernanke dejó la Fed en 2005 para dirigir el Consejo de Asesores Económicos. Allí desarrolló una buena relación con el presidente George Bush, que lo eligió al año siguiente para dirigir la Fed. Yellen también dejó en su momento la Fed durante la administración Clinton para ocupar el cargo de presidenta del Consejo. Como sabemos, más tarde volvió a la Fed, fue presidenta y ahora es secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Así que, como ven, aunque se habla de independencia de los bancos centrales, se habla de una independencia de la Reserva Federal, la rotación hacia cargos políticos está a la orden del día. Así que nosotros nos quedamos con estas referencias, estas 4 claves con las que afrontamos la tarde de hoy y seguimos con mucho más análisis perfilando todas estas cuestiones en Rolling Stocks.